levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principios de dolores son estos. Potentes que están a punto de explotar. Ha habido un tiempo de preparación, un tiempo de recargar armamento. Dios te bendiga, amado pueblo del Señor. Hoy es 17 de enero del año 2024. El Señor quiere hoy entregar un mensaje a su pueblo hoy, referido, por ejemplo, a Marcos capítulo 13, versículo 8, a donde dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principios de dolores son estos. Por lo tanto, el Espíritu Santo de Dios te dice hoy, pueblo: hijitos, ustedes, dice el Señor, no se imaginan lo que viene a la tierra. Hay bombas potentes que están a punto de explotar. Ha habido un tiempo de preparación, un tiempo de recargar armamento, un tiempo de prepararse para varias naciones de la tierra que tienen sed de guerra. Algunas de ellas que quieren conquistar territorios que antiguamente le pertenecían. Otras que quieren conquistar territorios que nunca le pertenecieron. Otras que tienen sed de venganza. Hay distintas razones por las cuales estas bombas están a punto de explotar. Y mis hijos tienen que saber cuál es el tiempo en el que están caminando, que son tiempos peligrosos, que son senderos minados, a donde no solamente esas bombas van a explotar en el mundo físico, sino en el espiritual. Porque las dos cosas están superpuestas, dice el Señor, y no solamente sucede que las naciones que no están en guerra ahora van a entrar en guerra, que son tiempos violentos a donde se desatan nudos antiguos a través de enfrentamientos de estas distintas naciones de la tierra, sino que lo mismo sucede y va a suceder en la parte espiritual. Mientras hay violencia en el mundo, dice el Señor, que viene como un perro rabioso, decidido a destrozar a su presa, a su contrincante, a aquel enemigo que quiere robar su territorio. También hay una violencia espiritual, dice el Señor, por la cual ustedes están transitando y van a transitar. Hijitos, preparen sus corazones, dice el Señor, para ver cosas terribles, para ver mortandad, para ver sangre, para ver cuerpos mutilados, para ver cementerios sin lugar para enterrar a más muertos. Prepárense para ver fosas llenas de cadáveres, dice el Señor. Prepárense, hijitos, porque en los años anteriores se han estado creando armas nucleares poderosísimas, nuevas armas que en este tiempo de guerra y no de paz, varios reyes, cabezas de naciones, líderes mundiales, están ansiosos de mostrar al mundo, orgullosos
de sacar de las sombras estas armas poderosísimas, nuevas, para que el resto de las naciones se asombre. Estos gobernantes, algunos de ellos estoy viendo que están mal mentalmente, locos, como Kim, el líder de Corea del Norte. Este hombre me muestra al Espíritu Santo. No solamente tiene un corazón frío como una roca, que no le importa ver a un bebé mutilado, desgarrado, sin miembros, o las peores cosas que uno se pueda imaginar. Este hombre tiene legiones de demonios viviendo adentro de él, esperando a ver la manifestación de los sueños que han colocado esas legiones en el corazón de él. Este hombre está dispuesto a todo, y si tiene que apretar un botón para enviar un arma nuclear, un arma de exterminio, escucho, a cualquier nación que se atreva a provocarlo, él no titubeará, porque en su corazón tiene la muerte, porque en su corazón tiene el odio, porque en su corazón está enfermo de venganza. Hijitos, prepárense para ver volar misiles con velocidades mayores a las que se habían visto antes. Misiles que cuando caigan a la tierra van a provocar daños también mayores a esos territorios, porque estos son tiempos extremos, dice el Señor, tiempos violentos, tiempos a donde se van a desatar eventos apocalípticos nunca antes vistos. Hijitos, ustedes tienen que preparar su corazón y su alma para ver estas cosas, para poder resistir lo que se avecina al mundo, porque los noticieros, dice el Señor, se van a llenar de imágenes morbosas. Ustedes van a ver en esos noticieros imágenes de campos llenos de cuerpos muertos por causa de estos ataques, de estas guerras, de estos misiles intercontinentales, escucho, que se van a lanzar de nación entre nación. Hijitos, este es el tiempo de lo que dice Mateo 24, dice el Señor. Este es el tiempo de principios de dolores. Entiéndanlo, dice el Señor. No esperen noticias de paz, porque muchas naciones van a levantar una bandera de la paz, pero va a ser solo una imagen, va a ser solo un teatro, va a ser solo una carta de presentación, va a ser un engaño, dice el Señor, porque en realidad no va a haber paz. Porque detrás de esa bandera de la paz, dice el Señor, ellos seguirán preparando sus planes de ataques sobre sus mesas. Ellos dirán con sus bocas una cosa, dice el Señor, pero detrás, en lo secreto, en esas cuatro paredes de estas oficinas de guerra que estoy viendo, ellos seguirán apuntando sus misiles para destruir a las naciones enemigas. Hijitos, lo que se viene es tremendo, dice el Señor, y muchos pastores no están preparando a los míos. Este es el tiempo en donde se cumplen muchas palabras escritas desde hace tantos años en las Escrituras. Este es el tiempo, dice el Señor.
Porque estas naciones poderosas se han venido preparando hace muchísimos años con científicos de renombre, con ingenieros nucleares, escucho, con gente capacitada para crear nuevas armas de destrucción. Ustedes van a ver manifestarse cosas de película, dice el Señor, cosas que primero se proyectaron en las películas. Armas intensas, armas poderosas, armas que desintegran, dice el Señor. Es lo que se va a ver en lo que a guerra respecta. Todo lo que ustedes vieron en esas películas, dice el Señor, de Hollywood, por ejemplo, y que ustedes pensaban o han sido llamadas estas películas de ciencia ficción, es lo que se va a convertir en la realidad del mundo en estos últimos tiempos. Por eso tienen que preparar sus mentes para poder resistir el bombardeo de noticias que va a llegar a ustedes. Tienen que preparar sus oídos, dice el Señor, para escuchar los semejantes números de muertos y afectados que se van a anunciar en los noticieros. Tienen que preparar su corazón para ver cumplirse la palabra de una manera trágica. Ustedes tienen que resistir, dice el Señor, con el escudo de la fe. Porque mientras estas cosas se desatan sobre el mundo, ustedes van a seguir siendo probados sobre esta tierra. Inclusive algunos van a ver estas cosas a través de sus ventanas. Van a ver sus tierras atacadas. La tierra que los vio nacer, la tierra que los vio crecer. Para muchos de ustedes, las bombas también van a caer allí. Vienen tiempos donde se desatan conflictos graves, inclusive entre naciones que antes eran pacíficas. Hijitos, porque todo se va a los extremos, repite el Señor. Y las guerras van a ser aún más extremas de lo que eran antes. Se van a aplicar nuevas estrategias de guerra, nuevas armas de guerra. El hombre crece en astucia, que aplicará a estas guerras. El mundo se va a sorprender, porque hay naciones que diagramaron ataques durante muchos años, hasta el detalle, estudiando toda posible reacción de la nación enemiga con su contraataque específico. Yo veo como gabinetes de guerra, veo cuartos a donde hay muchos hombres, en una nación específica, a donde se debate, pero por largo tiempo, por largos días, a donde se planifica un ataque específico, a donde se ha gastado muchísimo dinero, se ha invertido increíbles montos de dinero para recaudar montañas de armas para que cuando esas guerras se concreten no haga falta nada. Y no solo eso, sino que estos gabinetes de guerra que yo estoy viendo, a donde se hacen reuniones grandes
de muchas personas que tienen distintas profesiones, que se dedican a distintas cosas, cada uno comparte su conocimiento. En esas mesas grandes que yo estoy viendo, ellos, me revela ahora el Señor, hace no meses, sino muchos años, que están estudiando al detalle los movimientos de esas naciones enemigas, cómo se comporta, cómo reacciona a los ataques, cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, cómo superar las armas que ellos tienen. El espionaje que se ha dado durante todos estos años atrás es como un hormiguero que, así como Hamás logró este ataque tremendo el 7 de octubre del 2023 contra Israel, a través de meterse en el territorio por abajo, a través de túneles, a modo de hormigas, que construían hormigueros pero nadie las veía, y espiaban, y se armaban, y planeaban estratégicamente ese ataque, y esperaban con paciencia, y demás. Lo mismo se está forjando en varias naciones de la tierra para realizar ataques parecidos contra otras naciones, pero en una escala mucho mayor. Dice el Señor: hijitos, por lo tanto ustedes tienen que estar preparados para que la tierra se sacuda debajo de sus pies, velando y listos, como un soldado que sabe que el enemigo está detrás de la puerta, a punto de lanzar el ataque. Hijitos, no se duerman, dice el Señor, porque viene guerra a las naciones. El águila que cae. Me dice el Señor, yo veo un águila en el cielo, un águila hermosa y grande, pero de repente le pegan un balazo y cae. Es Estados Unidos. Dice el Señor que el ataque será tan repentino, tan grande, tan invasivo, tan sofocante, que no les va a dar tiempo a reaccionar como deberían. Les han robado sus planes, dice el Señor. Les han robado sus estrategias. Se han adelantado a sus reacciones. El enemigo está infiltrado hace tiempo en Estados Unidos y ya sabe por dónde atacarlo, por dónde ingresar, cómo debilitarlo. Ya hay todo un plan forjado contra esa nación, dice el Señor. Solo se está esperando el tiempo para llevar adelante este ataque. Hijitos, prepárense, repite el Señor, porque lo que viene es asombroso. Tanto como cuando alguien recibe un shock y se queda sin aire. Ustedes deben escuchar estas cosas, dice el Señor, y no temer, sino ser sabios y velar, ser sabios y orar, mantenerse firmes, parados sobre la roca, con el escudo de la fe fuerte y levantado. Ustedes deben proteger sus pensamientos, dice el Señor, contra todo sabotaje del enemigo, porque el diablo les va a querer hacer creer que los he abandonado y que no va a haber ningún arrebatamiento de la iglesia. Pero esto no es así.
sino que primero la iglesia será refinada, probada, mejorada, preparada para las bodas del Cordero. Gloria a Dios. Y cuando esté lista, alerta, entendida, despierta y con sus lámparas llenas de aceite, allí será la venida del Señor, pero no antes de que nación se levante contra nación, dice el Señor, como dice Mateo 24. Hijitos, estudien las Escrituras, porque han sido engañados, dice el Señor, diciéndoles, han habido hermanos que no han entendido bien, hijos, me dice el Señor, que no han entendido bien las revelaciones que les di. Hijos que no entendieron del todo y malinterpretaron las Escrituras. La novia todavía estará preparándose cuando estas bombas exploten. Cuando estos misiles se crucen, porque yo veo misiles distintos cruzándose unos con otros entre distintas naciones de la Tierra al mismo tiempo. Son distintas guerras entre distintas naciones al mismo tiempo mientras un misil cruza de un lado a otro. Otro misil va a cruzar. O sea, son varios misiles que volarán en los aires al mismo tiempo. Y voy a probar los corazones mientras estas cosas se dan. ¿Están listos?, pregunta el Señor. ¿Creen a mi palabra? ¿O la toman superficialmente, tibiamente? Porque tienen que entender que este es el tiempo del fin y no es el fin. Es el tiempo del fin. Y el jinete de color bermejo está paseándose en la tierra, trayendo guerras, espada clavada contra muchas naciones, sangre, mortandad, violencia, enfrentamientos, contiendas. Hijitos, esto tiene que darse, dice el Señor. Entiéndanlo, que es parte de un plan profético mayor que tiene que desarrollarse sobre el mundo. Hijitos, no decaigan en su fe. Y dice el Señor que abramos nuestras mentes cuando leamos las Escrituras para entender que cuando estamos leyendo las porciones de la Escritura que profetizaron esto, es literal lo que dice, es real. Que cuando dice nación contra nación, no es que va a haber una pequeña guerra allá, una pequeña guerra allá, acá. Dice el Señor, son varios eventos bélicos al mismo tiempo, porque este es el tiempo de guerra y no de paz, repite el Señor. Dice Apocalipsis capítulo 6, y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, y así continúa. Este es el tiempo a donde este jinete que tiene esta gran espada la está clavando en varias naciones de la tierra para quitar de ellas la paz y que se levanten los unos contra los otros, como jauría de perros, escucho, encarnizados. Oh, amigos míos, pero ustedes están en mi mano, dice Jesús, y no deben temer, sino fortalecerse en la fe, edificarse aún más, crecer como una planta fuerte, mantenerse siempre en la vid verdadera, dice el Señor.
porque son tiempos difíciles, a donde la fe será pesada. La fe de cada uno está siendo pesada en la balanza. Dice el Señor, resistan, hijitos, porque los he hecho para resistir. No están solos como los que están en el mundo. Ustedes son míos y los tengo en mi mano, pero deben entender, aceptar que estas cosas están a un paso de desatarse. Y cuando vean sus ojos que estas bombas finalmente caen y traen destrucción al mundo, se van a acordar de que les avisé, dice el Señor, no una, sino muchas veces. Y otra vez me viene a la mente ese proverbio que dice que el avisado ve el mal y se esconde, pero los simples pasan y reciben el golpe. Hijitos, no sean necios, como el que está avisado, dice el Señor, pero no se prepara, no se esconde, no clama por auxilio. Búsquenme, dice el Señor, en este tiempo violento. No sean como los que no escuchan la trompeta y reciben el daño, porque el shofar suena y suena, advirtiéndoles que estos son los tiempos del cumplimiento de la profecía bíblica. Oren, dice el Señor, por estas cosas. Oren por los inocentes, oren por los que quedan en el medio entre estas naciones que van a entrar en guerra y que ya están en guerra en este tiempo. Intercedan, dice el Señor, para que mientras tanta muerte se derrama sobre el mundo, muchas almas sean conquistadas para el reino de los cielos. Abran sus bocas, dice el Señor, en el medio de la turbulencia. Predispónganse para que los use como herramienta evangelística, dice el Señor, y misionera en estos tiempos. Y yo estoy viendo una visión a donde hay un campo de guerra donde se están llevando a cabo la batalla. Y en el medio de ese campo, mientras los soldados se pelean entre ellos, mientras se matan y se atacan y demás, hay algunas pocas personas que les hablan de la fe de Jesús, que aprovechan aún en medio de esos campos de batalla para semillar para el reino, para sembrar la palabra. Hijitos, si ustedes se dejan atrapar por el miedo, dice el Señor, no van a hablar y no van a traerme almas. Pero deben entender y cambiar el modo de pensar que estos son tiempos oportunos, justamente mientras estas cosas se dan sobre el mundo, para que la cosecha sea mayor. Pero si ustedes se paralizan por el miedo, se dejan llevar por el terror, por la angustia, por la aflicción de estas cosas y de ver tanta muerte alrededor, tanto sufrimiento, tanto dolor, tanto exterminio, no van a abrir sus bocas para compartir la vida eterna con muchos más. Sean inteligentes para el bien, dice el Señor. Sean sabios para pescar esas almas que necesitan tener esperanza de que no todo se termina ahí, de que hay un reino eterno
que yo puedo ofrecerles, dice el Señor. Aleluya. Y me vuelve a repetir el Espíritu de Dios para que entremos en razones. Y dice, hijitos, vienen cosas terribles al mundo. Preparen sus ojos para asombrarse, para ver cosas que nunca habían visto y poder resistir a esos shocks emocionales. Prepárense, dice el Señor, para socorrer a muchos mientras estas guerras se dan en el mundo, porque voy a usar a muchos de ustedes, inclusive en lo físico, para que ayuden a las víctimas de guerra. Y cada uno, según lo que ha recibido de parte del Señor, va a ser llamado a entregarlo para los que necesiten ayuda en cualquier manera, mientras estas disputas se llevan a cabo. Hijitos, lo que viene es tremendo. Son crímenes de guerra también que se van a dar mientras nación ataca a otra nación. Acá hay supuestas leyes, hay una supuesta ética, dice el Señor, que las naciones pactan entre sí mientras se da una contienda bélica. Pero eso va a ser también solamente de palabras, porque la violencia va a ser tan grande que ninguna de esas cosas pactadas se va a poner por obra. Y escucho licencia para matar. Y veo como una nube espesa de demonios de violencia, de homicidio, de mutilación, de muerte, de todos este tipo de demonios que se mueven cuando hay guerras que se están dando. Pero ahora han sido enviados una cantidad mayor por causa de lo que se viene, porque van a trabajar estos demonios para el enemigo durante esas guerras tremendas que se van a desatar, matando, provocando al hombre a que mate, a que mutile, a que torture, a que se regocije en esa sangre derramada. Es decir, hay entidades espirituales específicas que han sido enviadas a la tierra en este tiempo de guerra y que tienen la tarea de llamar a ciertos hombres a que hagan realidad estos planes de guerra que ahora solamente están sobre la mesa. Es una guerra en lo espiritual, primeramente, dice el Señor, que se forja. Y que manifiesta una guerra real y física. Y el Señor va a llamar, por causa de esto que estoy diciendo, a una cantidad superior de intercesores y les va a poner en sus corazones que oren específicamente por este tema y les va a dar las armas espirituales que necesitan para orar eficientemente, para conseguir los propósitos del reino mientras estas guerras se dan sobre el mundo. Porque mientras tanta muerte y tanta sangre se manifieste sobre la tierra, también se van a cumplir muchos propósitos divinos a través de la oración y el ayuno de estos intercesores. Así que no se sorprendan si muchos de ustedes están soñando con estas guerras, soñando con bombas
nucleares, soñando con misiles, soñando con campos de batalla y todo lo que tiene que ver con esto, porque el Señor les está avisando lo que va a venir, no solamente para que lo sepan y tengan confirmación de que este es el tiempo del cumplimiento de las profecías bíblicas, sino para interceder por eso. Muchos de ustedes van a tener necesidad de orar por temas que tienen que ver con guerra. Y para que no entienda el tiempo en el que estamos, para esa persona va a pensar que es él el que piensa en eso. Pero no, va a ser el Espíritu Santo que le esté colocando esa necesidad de orar por eso, por causa de lo que se viene, no solamente de lo que se esté dando. Porque básicamente la violencia que viene sobre la tierra es en todas partes. Y esta violencia se va a manifestar de distintas maneras. Por un lado, a través de la guerra. Por otro lado, el mismo pueblo que se levanta contra el mismo pueblo. Por otro lado, el pueblo que se levanta contra los gobiernos, contra los presidentes, contra los gobernantes, con intentos de golpe de Estado, con intentos de derrocamiento, intentos de tomas autoritarias de los gobiernos, pero también guerras civiles, porque son los espíritus de violencia que se están moviendo en este tiempo específicamente para agitar a las aguas de las gentes. Israel fue la señal, dice el Señor, de un comienzo de etapa de guerras que se está desencadenando y de las que ya estaban, que se van a recrudecer en este tiempo. Oren por eso, dice el Señor. Oren con fe. Oren pidiendo misericordia por los perdidos. Hijitos, voy a usarlos en el medio de esta catástrofe, dice el Señor, para que muchos sean emblanquecidos a través del arrepentimiento que va a traer la predicación de ustedes. No se callen, salven almas y prepárense, dice el Señor, para resistir lo que viene. Y me vuelve a repetir, porque nación contra nación y reino contra reino, muerte, hambre, destrucción repentina viene sobre el mundo. Y ustedes van a ver asombrados que por un lado hay un terremoto, cuando den vuelta la cabeza para mirar al otro lado van a ver guerra, cuando miren al frente van a ver inundación, y si miran hacia atrás van a ver sequía. Este es el tiempo, dice el Señor, a donde la mujer que está con dolores de parto sufre hasta que nazca ese bebé. Y ustedes van a pasar por esos dolores de parto. No los voy a quitar antes de que nazca ese bebé, dice el Señor, sino que los voy a probar y los voy a refinar. Y los voy a guardar mientras pasan por esos dolores de parto, pero los van a pasar y los van a sufrir junto con ella, dice el Señor. Entiéndanlo y reaccionen, porque los amo, hijitos, dice el Señor, pero son lentos para reaccionar al llamado, lentos para responder al teléfono. Hijitos, pónganse a cuentas, guárdense en santidad, limpien sus vestiduras, porque la violencia la van a ver de muchas maneras en este tiempo. Y tienen que estar aptos para resistir de pie cada uno de esos golpes.
yo veo que estoy sabiendo ahora por el Espíritu que en América Latina, en Latinoamérica más que nada, se habla mucho de las guerras mundiales que hubieron en el mundo como si fueran allá lejos. Se habla como, sí, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, sí, allá en Europa, allá lejos, especialmente en América del Sur. Estoy sabiendo esto como que nosotros, los que habitamos en América del Sur, hablamos de esas guerras como algo enseñado por los colegios, por las escuelas, como algo que nos imaginamos en nuestras mentes o que nos cuentan, que sucedió, que es parte de la historia del mundo, pero lo vemos como algo lejano, como algo del pasado, como no sabemos lo que es realmente vivir ese tipo de guerras mundiales, a donde te empieza a faltar la comida, a donde se te empiezan a ver los huesos por causa de la desnutrición, a donde se empiezan a ir tus familiares, tus parientes, donde empezás a valorar a cada persona que amás porque no sabes si después la vas a volver a ver, a donde tus hijos son llamados para ir al combate. Y que estas guerras marcan tremendamente la sangre, las generaciones futuras. Pero eso va a dejar de ser como una utopía, como un cuadro de historia imaginario en nuestras mentes, para volverse una realidad, también de este lado de las Américas. Dice el Señor que lo que vamos a pasar de este lado en los continentes americanos nos va a marcar y ya no vamos a ser los mismos. Porque todas esas cosas que nos contaron nuestros conocidos de esos lados donde se dieron la Primera y la Segunda Guerra Mundial va a dejar de ser un cuento de historia para volverse una realidad que nosotros vamos a vivir de este lado del mundo en Occidente. Por eso dice el Señor que este aviso es para todos. Y que nos preparemos emocionalmente para pasar por eso, con la guía del Espíritu Santo. Sean fuertes, dice el Señor. Y créanme a mí, crean la palabra. Crean que son capaces de resistirlo. No renuncien a la fe, dice el Señor, no decaigan cuando esto suceda. Pero estoy alertando al mundo entero de lo que va a venir. De estas réplicas de guerras mundiales pasadas, pero con una modernización extrema y con una violencia duplicada y con una eficacia asombrosa. Y con esas armas que veo, con una puntería, ¿cuál sería la palabra de lo que estoy viendo? Con una rapidez, una velocidad extrema. Son nuevas formas de guerrear, nuevas formas de atacar. Se van a estrenar armas con láser, armas, como dije antes, que desintegran los cuerpos, porque yo veo personas paradas y cuando un arma les toca les alcanza a esa persona, se desintegra el cuerpo que estaba parado. O sea, son cosas, como dijo el Señor anteriormente, como de película.
Pero por causa del aumento de la ciencia, como dice el libro de Daniel, por causa del aumento de la ciencia que se está dando, estas cosas que antes eran ciencia ficción ahora son posibles. Porque los científicos han aprendido a destruir de una manera que es mucho más profundo. Antes era más superficial la destrucción, pero ahora va cada vez más hasta el punto de los átomos. Yo estoy viendo como si estas armas ingresaran a lo profundo de la materia y es como una desintegración a nivel atómica lo que estoy viendo. Ese va a ser el nivel de destrucción que viene a la Tierra. Así que viene una escalada en los conflictos bélicos. Es una escalada en los conflictos bélicos. Amén. Pero ustedes, dice el Señor, no tengan miedo, sino que prepárense en mí y manténganse llenos del Espíritu Santo. Llenos de fe, especialmente para resistir a lo que viene y no ser ustedes desertores. Preparados para cualquier cosa, desapegados de absolutamente todo y todos, listos para perder lo que tengan que perder, sean cosas materiales o personas. Totalmente dispuestos a ingresar, si fuera necesario, por la puerta angosta, solos. Porque como dije ya en otras transmisiones anteriores, viene la prueba de Job para muchos, y muchos van a perder familias, inclusive hijos, padres, madres, abuelos, hermanos, tíos, etc. Es un tiempo de sacudimientos a una escala avanzada, en un nivel mayor. Se incrementa la violencia política. La paciencia de los reyes se termina, dice el Señor. La diplomacia disminuye para ir directo a los enfrentamientos. El hombre, en vez de mejorar con el tiempo, empeora, porque la maldad crece y los corazones se enfrían. Y el diablo ha enseñado al hombre cómo destruirse, cómo exterminarse, cómo hacerse desaparecer más rápido y de una manera más eficiente. El enemigo ha hecho su trabajo preparando a estos hombres que tienen sed de ver muertos caer en masas y enseñándoles tácticas que son casi invencibles, si no fuera, es decir, invencibles contra otros hombres, a menos que el Señor intervenga. Hijitos, están avisados, dice el Señor. Y yo estoy viendo la nación de China. China no solamente está planeando un ataque contra Taiwán, sino que China tiene distintas armas en su territorio apuntando a distintos lados. Es decir, los planes que tiene China no son solamente contra Taiwán, son contra otras naciones al mismo tiempo. China no tiene un solo plan de una guerra, sino varias. Este dragón quiere escupir fuego contra el mundo a su alrededor, exceptuando a sus amigos más cercanos, con los que ya ha hecho convenio para escalar en el poder.
China viene con todo, China arremete, China es como un dragón, lo veo comiéndose a la isla de Taiwán o algo así, es como un dragón que lo muerde. Hijitos, oren por estas cosas, dice el Señor. Intervengan en los asuntos espirituales. Y por el oriente, por Israel y sus alrededores, que ahora está en rojo vivo esa región. No hay paz y no hay soluciones. Y el conflicto se agrava. Oren por Israel, por la niña de mis ojos, para que sea capaz de resistir las bombas que van a caer en su tierra. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque Israel, dice el Señor, es la copa que hace temblar a las naciones de la tierra. Y esta copa sacudida ha sido derramada, dice el Señor, sobre su mismo territorio, trayendo sangre y destrucción repentina. Pero yo veo que como cuando uno tira una piedra en el medio del agua y la piedra hace como un efecto sobre el agua que dibuja como círculos a su alrededor, es como cuando cae una piedrecita en el agua, genera como un impacto alrededor de esa piedra, que no sé cómo se llama. Pero esta visión significa que esta piedra que cayó sobre Israel el 7 de octubre del 2023 ha provocado ondas expansivas sobre el mundo entero, porque estas ondas son circulares. Se llaman olas oscilatorias. Olas. Oscilatorias. Estas olas oscilatorias que provocan estas piedras, me dice mi esposo, que está acá al lado mío, estas ondas oscilatorias que se provocan cuando cae una piedrecita en el agua, son las que se dieron a partir del 7 de octubre del 2023, cuando Israel fue atacado. Fue como una piedra que cayó sobre el territorio de Israel, provocando estas olas oscilatorias sobre el resto del mundo. Fue el inicio de contiendas mundiales. Pero la pregunta es si estás listo, repite el Señor, para resistir a lo que está escrito. ¿Y qué es lo que viene en estos días? Y escucho de nuevo, guerra mundial, guerra feroz. Prepárense, hijitos, para serme fieles mientras transitan por este valle de la muerte. Y los voy a recompensar con la corona de la vida, dice el Señor. Pero deberán resistir hasta el final, teniendo fe en mí, que fui el primer mártir que se entregó por los pecados de muchos. Los amo, hijos. Resistan, dice Jesús. Lean la Escritura, estudienla, entiéndanla, pidan revelación. Y después respondan a lo que está escrito con preparación, con ayunos, con desvelos, con vigilias, para que cuando estas cosas se desaten sobre el mundo, se los encuentre listos y preparados, con sus armas espirituales cargadas, con sus casas limpias y ordenadas, y con una paciencia capaz de perseverar
venga lo que venga. Porque voy a darles lo que necesitan, dice el Señor. No se preocupen por nada. Y no se van a ir antes del tiempo que se tengan que ir. Pero los voy a llevar de gloria en gloria a través de pasar por estas cosas, hasta que obtengan la recompensa final. Por haber creído en mí, dice Jesús, en el Hijo de Dios, y por haber decidido resistir en estos tiempos del fin. Amén. Aleluya. Le damos la gloria al Señor por esta palabra recibida hoy, 17 de enero del 2024. Toda la gloria, toda la honra es para el Señor. Y de nuevo me dice el Espíritu que presten atención a sus sueños, porque a muchos de ustedes el Señor les está mostrando lo que viene sobre este tema. Y algunos lo están tomando en cuenta estos sueños y otros no. Algunos piensan que son imaginaciones vanas y no hacen nada con eso. Pero dice el Señor que cuando Él habla, Él también luego pide cuentas de lo que se hizo con lo que Él habló. Por lo tanto, que no seamos encontrados como esos siervos que escondieron el talento debajo de la tierra y no hicieron nada con eso, dice el Señor. Porque no es que no le estoy hablando a mi pueblo, dice el Señor, de los tiempos de cumplimiento de las profecías bíblicas a donde están, sino que muchos no están escuchando, no se preocupan por entender lo que hablo y por ende no pueden reaccionar acorde a eso que estoy diciendo, lo cual es peligroso para poder resistir y tener la victoria durante estas cosas. Y que si ustedes no escuchan, no entienden lo que están recibiendo, soñando, que el Señor les está revelando sobre esto, por lo tanto no van a saber qué hacer con esa información. No van a saber prepararse porque no van a entender esas advertencias. Presten atención a sus sueños, reteniendo lo bueno, desechando lo malo y orando para recibir la interpretación de lo que el Señor les está hablando por este medio que son los sueños. No desechen los sueños así nomás, porque vuelvo a repetir, el Señor va a pedir cuentas de lo que les habló cuando Él les habló a través de esos sueños. Como dice la Biblia, que en lo postrero de los días su espíritu se derramaría sobre toda carne y los hijos y las hijas soñarían sueños y los ancianos verían visiones y demás. Las personas profetizarían y eso. Estos son estos tiempos. Pero la pregunta es, ¿qué estás haciendo con eso? Porque el Señor te va a preguntar, ¿qué hiciste con lo que te mostré? Amén. Gloria a Dios, porque Él es bueno y no deja un pueblo a oscuras. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te amamos, Señor, y confiamos en ti, Padre. Aleluya. Alabado sea tu nombre. Amén. Saludos, hermanos, desde Argentina. Y si ustedes han tenido revelaciones sobre estas cosas, los invito a compartir esas revelaciones, esos sueños, palabras proféticas y demás, entendimiento de las Escrituras o lo que sea que tengan para edificar al pueblo en los comentarios debajo del video que va a quedar colgado en este canal. Amén. Nos vemos. Bendiciones.